Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenos días, colegas parlamentarios invitados a esta sesión solemne del día 5 de julio, en conmemoración con la firma del Acta de la Independencia de Venezuela, día para los venezolanos no solamente importante, sino sobre todo hoy, cuando seguimos luchando por recuperar la democracia, lucha que no es ajena tampoco para los venezolanos a lo largo de nuestra historia. Y hoy un compromiso y un deber con todos los venezolanos y también con el continente. Ciudadano secretario, por favor, de lectura y razón de la invitación a esta sesión solemne. Único. Sesión solemne, conmemoración del 5 de julio de 1811, firma del Acta de la Independencia. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Con esto abrimos la sesión en conmemoración del 5 de julio de 1811. Le damos la palabra para iniciar esta importante sesión al diputado Freddy Superlano. Adelante. Presidente de la Asamblea Juan Guaidó, el presidente del gobierno interino, miembros de la Junta Directiva, colegas diputados. Efectivamente, hoy se celebra el 5 de julio, una fecha patria para todo el pueblo de Venezuela. Una fecha que nos puede hacer recordar nuestra época escolar en la que se celebraba con mucho júbilo el momento en que venezolanos de una época, de 1811, decidieron crear esta gran república, o por lo menos tomaron la decisión de hacerla libre. Desde el momento en que desafiaron a los estamentos de poder de aquel entonces, hasta que consiguieron nuestra libertad, o por lo menos, hasta que lograron conseguir parte de esa libertad en 1821 en los campos de Carabobo. Hoy, después de tantos años, uno tiene que preguntarse, ¿qué pudiéramos nosotros tener en comparación con lo que fue esa fecha y lo que es nuestra sociedad en la actualidad? Hoy, millones de venezolanos han tenido que salir de este país por no encontrar aquí posibilidades ciertas de tener el futuro. Hoy, millones de venezolanos no encuentran las respuestas más básicas a sus principales exigencias. Hoy, mientras estamos viendo estas declaraciones y discursos de esta fecha, mientras estamos recordando lo que era la Venezuela de antes y lo que es la actualidad, nos preguntamos como sociedad si estamos claros y prestos a asumir los próximos desafíos. Esta fecha tiene que servir para la unificación de los venezolanos en función a una idea. En aquel entonces esa idea era la libertad. En aquel entonces era tener una república. En aquel entonces se inspiraban estos venezolanos en aquella Revolución Francesa, que hoy no está muy distante a lo que significan hoy los anhelos de los venezolanos. Por supuesto, adaptado a los nuevos tiempos. Los diputados electos en esta Asamblea en el año 2015 les ha tocado enfrentar cualquier tipo de persecuciones y vicisitudes a lo largo y ancho de estos años. Después de 23 años o 22 años aproximadamente de un régimen que se ha comprometido consigo mismo en mantenerse en el poder a costa del sacrificio de los venezolanos, hoy nos encontramos con grandes retos. La unificación fue la clave para conseguir en aquellos años la liberación del país y es la misma clave que hoy les exige a los venezolanos. Este Parlamento ha servido para esgrimir, discutir y debatir aquí los problemas de nuestra sociedad. Tiene que servir también para la unificación de distintos criterios en cómo salir de la crisis que tenemos en la actualidad y repetir esa hazaña que en el pasado fuimos capaces de lograr como sociedad, como venezolanos, como una nación que se unifica en función de conseguir las cosas más básicas que hoy en día exigen. Pedir, exigir que exista Estado de Derecho, hoy es tal vez una de las exigencias más básicas que tiene el pueblo venezolano. Exigir que las personas que se encuentran en los sitios más apartados, o por qué no decirlo, en las grandes capitales, para que tengan respuestas a sus necesidades de una atención médica inmediata, ¿no? Desde lo más básico, que es entender lo que muchas veces padece un venezolano de a pie, que es darle la comida principal, la cena o el almuerzo a su grupo familiar. Esas exigencias y preocupaciones que hoy tiene el venezolano de a pie son las que hoy nos llaman poderosamente la atención. Son las que hoy nos obligan a asumir el desafío. Son las que hoy nos obligan a tener que reunificarnos en función de una idea que vaya mucho más allá
no solamente la libertad del regreso a la democracia, del reconocimiento de las instituciones, de la legitimidad que tienen que tener nuestros gobernantes, sino también en las respuestas efectivas que se le tiene que dar a una sociedad que cada día nos exige más y con razón. Tenemos que cuestionarnos, y esto no debe ser sin duda alguna parte de un debate profundo, sino la primera pieza, ¿no?, principal, por así decirlo, de lo que es la reconstrucción de esa unificación de los venezolanos hacia ese gran desafío. Este 5 de julio de este año 2022 tiene que significar para los venezolanos una fecha propicia para la unificación de nuestros criterios, de nuestras ideas y abrazarnos a ellas más allá de las diferencias que tengamos. El 5 de julio significa, ¿no?, para nosotros, el pueblo que estudiamos con nuestra historia contemporánea, lo que fue nuestra gesta independentista, una fecha de arranque, de inicio, de grandes debates, sobre todo cuando aquel joven Simón Bolívar preguntaba que si 300 años no bastaban para exigir la libertad del pueblo venezolano. Hoy nos preguntamos, 2 décadas después de este régimen, de este modelo, no bastan para que nos reunifiquemos y emprendamos la lucha. Si más de 20 años que ha significado el exilio forzoso de más de 5 millones de venezolanos, no basta para que nosotros entonces podamos deponer cualquier tipo de actitud personalista, político-partidista para la unificación del pueblo venezolano. Si 23 años de dictadura, de persecución, de muertes, ¿no?, y de encarcelamientos no son suficientes, seguramente sí, son más que suficientes. Y es lo que hoy nosotros de esta Asamblea Nacional hacemos el llamado a nuestros propios actores, a la comunidad en general, a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores, a que reunifiquemos el criterio de lucha de este pueblo, a lo que somos como nación. Estoy completamente convencido que los desafíos que esta sociedad va a emprender en lo adelante van a ser de satisfacción para el pueblo de Venezuela. El 5 de julio no va a ser solamente una fecha que nos va a recordar el pasado, sino va a recordar lo que somos capaces de hacer hoy en Venezuela. Y eso comienza por nuestra revisión, por nuestra reflexión, por entender que como sociedad somos capaces de muchas cosas, pero que eso pasa por el reconocimiento de nosotros y sobre todo por reconocer que hay una causa y una lucha común, que es la libertad del pueblo de Venezuela, que es el regreso a la democracia y la recuperación de la institucionalidad de todo el pueblo venezolano. Así que a mis colegas diputados, a la Junta Directiva de esta Asamblea Nacional, a nuestro presidente interino, que ha resistido con tanta gallardía todos estos años, todos estos meses de resistencia del pueblo venezolano, hoy más que nunca, fuerza, compromiso, pero sobre todo la idea clara, expedita que exige el pueblo venezolano, que es la unificación de todos nosotros para conseguir la libertad que tanto añoramos hoy, los que están fuera y los que nos mantenemos aquí adentro en la lucha. Buenos días, muchas gracias a todos ustedes, a la Junta Directiva, al presidente de esta Asamblea Nacional y a los amigos periodistas. Muchas gracias, diputado Superlano. Tiene la palabra el diputado Héctor Cordero. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Legítima y presidente interino de la República, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación, señoras y señores. Hoy conmemoramos un año más de nuestra independencia del poderoso Imperio Español. Sí, hoy deberíamos cumplir con regocijo 211 años de nuestra libertad, de nuestra Constitución, como nación independiente y soberana. Deberíamos estar celebrando estos 211 años de historia republicana con un conjunto de instituciones sólidas, fuertes, que garantizaran el bienestar de nuestro pueblo, la equidad en la implementación de la justicia, que fueran garantía de respeto a la voluntad electoral de los venezolanos. Instituciones que en su actuación estuvieran apegadas a la ley y respetaran los derechos ciudadanos establecidos en nuestra Constitución. A 211 años de esa firma de nuestra Acta de Independencia, deberíamos ser un país pujante, generador de una educación de calidad y garante de la salud de la gente. A 211 años de ese importantísimo evento histórico, deberíamos ser ejemplo de democracia y progreso para toda Latinoamérica y el mundo. Estábamos encaminados hacia esos objetivos, con fallas, con errores, pero íbamos tomando el camino de la perfectibilidad, de la construcción de instituciones fuertes, autónomas, apegadas al principio de la legalidad y a la separación de poderes. Y fundamentalmente
al camino del control entre poderes que garantizaran los derechos ciudadanos y la consolidación de la República. Todo esto quedó frustrado con el arribo al poder de la ideología del oprobio, de la vendetta social, de la ideología que sustenta sus ansias en entronización, en la destrucción de los valores más estimados de la humanidad, en la división de nuestro pueblo, promoviendo el resentimiento social, destruyendo la propiedad privada como vía para implantar el control social y la supresión de las libertades individuales, estableciendo así la dependencia del pueblo de las migajas que provienen del presupuesto público para así dominarlo eficientemente. Hace 211 años firmamos nuestra independencia y soberanía del Imperio Español. Hoy, desde hace más de 20 años, este oprobio que usurpa nuestras instituciones ha entregado esa independencia y esa soberanía a potencias extranjeras y grupos criminales. Potencias extranjeras que ejercen el poder efectivo sobre esas instituciones usando como títeres a los que se llaman gobernantes, y grupos delictivos y terroristas que controlan nuestro territorio y riquezas. Por todo esto sirva esta conmemoración para renovar nuestro compromiso de reinstalar la democracia, de devolver la autoestima a nuestro pueblo, urgido de confianza y esperanzas en los verdaderos representantes de la República, y que levantando las banderas de Carabobo, de nuestro 19 de abril y de este gran 5 de julio, devolvamos a Venezuela la libertad, la democracia y el progreso. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, diputado Cordero. Un claro mensaje para toda Venezuela. Tiene la palabra el diputado José Luis Pirela. Adelante, diputado. Señor presidente, colegas diputados, se cumplen 211 años de la firma del Acta de Independencia, herencia de nuestros padres libertadores, Bolívar, Miranda, Urdaneta, Sucre, Páez, Mariño y muchos más. Sirva este histórico momento para revisar el nuevo contraste de un mundo globalizado. El mundo libre está seriamente amenazado en el tablero de la geopolítica. La invasión de Rusia a Ucrania tiñe con la sangre de los niños, de los civiles desarmados, y nos deja ver el mundo de la barbarie. Evidentemente, los organismos internacionales, burocráticos y de poca utilidad efectiva no pasan de lo retórico. El discurso hipócrita de la doble moral, contradictora de la guerra y beneficiarios y enriquecidos por la guerra, debe llamarnos a un debate más serio en el planeta. En el plano nacional y latinoamericano nos encontramos con el avance de proyectos totalitarios asociados a la delincuencia transnacional, al terrorismo, al narcotráfico y a la desestabilización promovida desde el Foro de Sao Paulo. La espada de Bolívar está de reposo, dándole paso hoy día a la impunidad, a la opresión y la tiranía que reina en todos estos países cuyo esfuerzo se pierde en estas horas. En América Latina se posicionan recetas antidemocráticas que rápidamente muestran su fragancia, azufre y su cola. Gente de poca eficacia política, sería de poca eficacia política no entender que nuestros compañeros que lideran los movimientos democráticos en los países de la región deben revisar los resultados de esos ascensos políticos electorales que se han producido en los últimos procesos. Debe revisarse la calidad de la gestión en el ejercicio de la política y del gobierno, la vida de los ciudadanos. Las democracias no pueden ser solo para hablar. Deben resolver problemas concretos y reducir la brecha de las diferencias, de la pobreza y de la mala distribución de la riqueza. Es hora de reinventar la democracia en Venezuela y en América Latina. Mientras existan niños y ancianos en las calles muriendo por desnutrición, hay razones para luchar y para revisarse. Mientras tengamos en Venezuela más de 300 presos políticos, civiles y militares
la democracia pasa a ser una caricatura, un engaño y una falacia hipócrita. Tenemos la obligación de reclamar que mientras los jubilados y pensionados tengan que ir a las calles del país a reclamar lo que ya se ganaron con su esfuerzo y con su trabajo, estamos frente a un acto de crueldad. Mientras la gente no tenga un salario digno, estamos obligados a levantar la voz. Mientras haya voceros que defienden los derechos humanos, como Javier Tarazona, dura política lo coloque tras las rejas, estamos frente a una vergüenza y mucho más. Querer opacar ese tipo de actos con una mesa de diálogo que no produce resultados y con conversatorios en materia electoral. Para hablar de elecciones en Venezuela, para hablar de independencia en Venezuela, es necesario dar un gran debate nacional que no se liquida en el cenáculo de los partidos. Lo primero es discutir un pliego democrático en el que existan condiciones políticas para que en Venezuela hayan elecciones libres y hayan salidas pacíficas. Lo demás es retrógrado y es una estafa a la nación. Es fundamental que se entienda que las condiciones electorales son solo un elemento de la condición política. Mientras haya perseguidos, mientras haya exiliados, mientras haya delito de opinión, mientras haya autocensura, mientras no haya libertad de prensa, mientras haya presos en las mazmorras, no hay condiciones políticas para un cambio pacífico. Y eso es necesario decirlo con entera claridad. Este 5 de julio, ojalá sirva para que la nación venezolana se reencuentre con sus antecedentes históricos, se reencuentre con la inspiración de sus próceres. Hacemos votos por ello y le pedimos a Dios su bendición, su perdón por la idolatría de mesías, de falsos mesías, y le pedimos a Dios que ilumine el camino por la libertad y la felicidad de Venezuela. Muchas gracias, diputado Pirela. Tiene la palabra la diputada Lucrecia Morales. Adelante, diputado. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela e interino de la República. Colegas diputados, medios de comunicación, señoras y señores. Este 5 de julio celebramos el 211º aniversario de la declaración de nuestra independencia. Una fecha emblemática para la historia de Venezuela que marca no solo un signo de rebeldía ante el poder colonial de España, proclamando obviamente la libertad, sino el nacimiento de la Primera República y de la Constitución de 1811, profundamente federal, que ya establecía límites al gobierno, la separación entre las ramas del poder público y un sistema de pesos y contrapesos en la institucionalidad a través del único y verdadero proceso constituyente de nuestra nación. Este proyecto originario de república que tanto promovió Francisco de Miranda, Juan Germán Rocio y Cristóbal Mendoza, miembros de aquel Congreso de 1811 y signatarios del Acta de la Independencia, instaura un Estado federal descentralizado que fue dejado en el olvido a lo largo de los años en los que se impuso un militarismo caudillista en nuestro proceso de independencia, lo cual con el correr del tiempo nos ha conducido a esta tiranía. También de la mano de otros sucesos políticos posteriores al 5 de julio, se instaura el Estado federal centralizado, es decir, se sientan las bases del centralismo, que hasta el sol de hoy ha prevalecido, castrando la autonomía de nuestras regiones, negándoles la administración de sus recursos, el derecho a sancionar sus propias leyes y a decidir su futuro. Por ello, el 5 de julio es tan importante para Venezuela, porque nos debe recordar el tipo de república que necesitamos para lograr la reconciliación nacional. Una república en la cual
cada región asuma el gobierno que verdaderamente sirva a los intereses de sus ciudadanos, sin que ello signifique de ninguna manera quebrar la integridad de la nación. Así, al mismo tiempo, tendríamos municipios fuertes, autónomos y capaces de garantizar servicios públicos de calidad a sus comunidades. Lo que hoy, pues, estamos demandándole al futuro, con base en aquel glorioso 5 de julio de 1811, es una Venezuela que deje de idolatrar al Estado, que supere el caudillismo, que pueda imponerle límites al gobierno, que se convierta en una república próspera, donde las libertades fundamentales permitan a los ciudadanos desempeñar las actividades económicas de su preferencia con apego a la ley, una ley que debe privar por igual para todos y donde en consecuencia se respete también la propiedad privada. Sin dudas, el 5 de julio de 1811 no puede seguir siendo una fecha en la que solo narremos hechos históricos sin contenido en la actualidad. Al contrario, la memoria de nuestros congresistas de la época y de los suscriptores del Acta de la Independencia nos exige el respeto por los postulados que impulsaron el proceso constituyente de 1811, que nos dio una república de hombres y mujeres libres, inspirada en los principios judeocristianos propios de la civilización occidental. Porque Venezuela se merece ser una nación pujante, adelantada, próspera, desarrollada. Hoy, pues, el llamado es a rescatar justamente ese espíritu del 5 de julio y de la Constitución de 1811, que nunca, por cierto, fue derogada, para gritarle al mundo que los venezolanos seguimos de pie, dispuestos a enfrentar nuestro destino y a entregarlo todo por la libertad, la paz, la fortuna y la felicidad de nuestro país. Desde la fracción de mi partido Un Nuevo Tiempo, feliz día de la Declaración de la Independencia, hermanos venezolanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, diputada Morales. Este mensaje a la nación del 5 de julio. Tiene la palabra para continuar esta conmemoración de la firma del Acta de la Independencia el diputado Williams Dávila. Adelante, diputado. Disculpen, previo al diputado Williams Dávila, la diputada Gladys Herrera. Adelante. Buenos días, ciudadanos. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente interino, compañeros parlamentarios, medios de comunicación, ciudadanos venezolanos. Desde la fracción de mi partido Proyecto Venezuela, hoy 5 de julio, al conmemorarse 221 años de la firma de la Declaración de nuestra Independencia por las 7 provincias, desde ese momento histórico Venezuela es libre, Venezuela es independiente. Documento firmado que tras sesionar el Congreso Nacional con una mayoría casi absoluta fue redactado por Juan Germán Rocio y Francisco Isnardi, bajo los principios con autodeterminación de los pueblos, firmados por los representantes de las provincias unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo. En estos tiempos no es solo las 7 provincias, son 24 provincias que hemos visto cómo perdemos la independencia. Hoy no solo es el compromiso con los venezolanos, también con nuestros héroes de ese momento y los que han perdido la vida por las luchas libertarias de nuestra nación. Es obligación recuperar la gesta independentista hasta verla cristalizar. El 5 de julio del año 1811 se cristalizó con el ejemplo que Caracas dio. Hoy, desde una de las provincias que participó en tan importante momento histórico, le hablamos desde la provincia de Barinas. El 21 de noviembre del 2021, Barinas participó en las elecciones de gobernadores, como se dio en la sesión del Congreso de 1811, para repetir un 5 de julio, el 9 de enero del 2022, Barinas acto y vuelve a participar en las elecciones de gobernador, como lo hicieron los diputados del Congreso en mayoría absoluta. Derrocamos los caudillos Chávez
Por eso invito a los ciudadanos venezolanos a seguir el ejemplo que Barinas dio. Con civismo, con mucho compromiso libertario, independentista, vamos a lograr recuperar nuestro país. Se siente en el ambiente. Y nosotros, como diputados desde la legítima Asamblea Nacional, el compromiso es mayor. Desde cada estado que fuimos electos, trabajar con el juramento ante Dios y ante los venezolanos, que lograremos cristalizar otros 5 de julio. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputada Herrera. Ahora sí, el diputado Williams Dávila. Diputado Dávila. Muy buenos días, presidente Guaidó, colegas diputados. El 5 de julio es una fecha patria, es una fecha de la soberanía nacional, es la fecha de la Asamblea Nacional, porque fue en el Congreso General de Venezuela donde se declararía la independencia y se suscribiría el acta de independencia. Y es esta Asamblea Nacional que nosotros representamos, la heredera de aquel Congreso. El 5 de julio de 1811 es una de las fechas principales de nuestra historia republicana. Se conmemora la declaración de independencia frente a la monarquía de España y es el acto esencial del proceso jurídico-político de independencia que comienza el 19 de abril de 1810 y cuya primera etapa culmina con la promulgación de la prima Constitución del 21 de diciembre de 1811. El primer parlamento que se convoca en nuestro proceso republicano fue el del 2 de marzo de 1811. Este Congreso General de Venezuela tenía como misión fundamental la redacción de la Constitución de 1811. Esperar a cumplir esa misión pone de relieve que dentro del ambiente de la República naciente en ese momento era muy necesario que se produjera una declaración formal de independencia de la Corona de España a los efectos de dotar o de dejar clara nuestra desvinculación de la Corona de España, es decir, una ruptura de los 300 años de sometimiento a la metrópoli. Si la decisión de los compatriotas era la constitución de un gobierno republicano, era imprescindible producir una declaración de independencia frente a la corona. Esa producción cualitativa de nuestros parlamentarios de la época tenía que ser muy bien sustentada y argumentada, dado que habían voces que no estaban muy claros del proceso de ruptura con la monarquía que se estaba produciendo. Por ello, el acta de independencia va a ser muy bien fundamentado y van a fundamentar ahí muy bien la razón o las razones que justificaban la declaración de independencia. Yo me siento orgulloso de ser diputado de una de las 7 provincias firmantes del acta de independencia, Mérida, que junto a otras provincias como las provincias unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona y Trujillo, hicieron uso de su soberanía para la firma del acta de independencia. El 5 de julio se va a declarar la independencia. Hubo varios días de debate, desde el 3 de julio hasta llegar a declarar la independencia en el seno del Congreso, y dicha declaración se recoge en un acta que fue leída, aprobada y suscrita el 7 de julio, habiendo sido redactada por Juan Germán Rocio y Francisco Inardi. Es muy importante señalar que la declaración de independencia fue una etapa esencialmente civil. Cabe recordar el proceso político-jurídico que cimentó nuestra doctrina de la independencia. El 19 de abril de 1810, la instalación del Congreso General de Venezuela, la Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811, la Constitución de 1811, esfuerzo de nuestros patriotas intelectuales que amaban la historia, la gloria, el proyecto que se iniciaba, que estaban desprendidos de fortunas e intereses personales y grupales. El primer Congreso Constituyente o proceso constituyente de nuestra historia produce la Declaración de Independencia, proceso que se inicia el 19 de abril de 1810 y culmina su primera etapa con la Constitución del 21 de diciembre de 1811. El Acta de Independencia resume la decisión de la transformación política más importante de nuestra historia, de la monarquía a la república. Recobrar la dignidad natural, dice el acta,
yo diría que en este momento debe resonar estas palabras con mayor vehemencia, porque sigue vigente la aspiración nuestra frente al régimen autoritario militar civil que desgobierna Venezuela con Maduro a la cabeza. La declaración de independencia nos apela a nuestra conciencia cuando en su último párrafo dice, con su venia presidente voy a leerlo: nosotros pues a nombre de la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, estados libres y soberanos e independientes, y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la corona de España. Esta aspiración sigue vigente, colegas, dado el estado de ocupación que nosotros vivimos en el país, sobre todo en la frontera, por parte de grupos irregulares, la presencia de armamento y asesores soviéticos, cubanos y de otros factores que en el país en general están vinculados con poderes autoritarios del mundo político y económico de América. El 5 de julio es una fecha civil, es para conmemorar un evento civil como pocos ha habido en nuestra historia republicana. Los patriotas discutieron el destino a seguir como nación ante el hecho de la invasión napoleónica a España. El proceso de independencia fue así, un proceso con ideas, un proceso sustentado en la civilidad, un proyecto revolucionario democrático. Y nosotros hacemos honor a esta fecha conmemorándolo aquí en la Asamblea Nacional Legítima del Pueblo Soberano de Venezuela. Somos los herederos del Congreso General de Venezuela, en el cual se declararía la independencia. Vamos a luchar precisamente para, en medio de esta crisis de valores que ha sumido a Venezuela el proyecto totalitarista de Maduro, que ha tergiversado la historia y la ha interpretado a su antojo. Convocaron una Asamblea Nacional Constituyente con una ilegitimidad en su procedimiento de convocatoria para usurpar la soberanía del pueblo venezolano. Después convocaron unas elecciones en diciembre del 2020 para tener una Asamblea Nacional sumisa y a su antojo. Siguen desde el poder manipulando elecciones y pretenden quitarle al pueblo venezolano su derecho a elegir de manera soberana su independencia, su presidente y una Asamblea Nacional legítima. Amigos parlamentarios, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, ahora más que nunca, este 5 de julio tiene que servir para cimentar nuestra aspiración de lucha por la independencia y por la libertad. Bolívar fue muy claro cuando dijo: independiente por las armas, libre por las leyes. Y aquí se ha interpretado lo contrario. Se piensa de que somos libres si el poder militarista sigue rigiendo los destinos de Venezuela. Y no es así. Colegas diputados, empinémonos en nuestros valores y en nuestra fuerza. Sigamos luchando unidos todos. Se los digo de verdad. Yo veo una brecha en medio de a veces de la desesperanza que se crea. Yo veo una brecha a través del cual todos nos vamos a colar con un sentido de Estado y con una proyección de unidad. Que viva Venezuela, viva el 5 de julio. Muchísimas gracias, diputado Dávila. Tiene la palabra el diputado y primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Juan Pablo Guaní. Adelante, diputado. Ciudadano presidente e integrantes de la legítima Asamblea Nacional, amigos representantes de los medios de comunicación, hermanos venezolanos, hace 211 años nuestro país firmaba el documento más trascendental de toda nuestra historia, el texto que nos declara como una nación libre, soberana e independiente. Pero como la libertad no se decreta, nos tomó mucha sangre y muchos muertos llegar hasta ahí, y tomó luego mucho más consolidar nuestra independencia. Hoy, 211 años después de que nuestros primeros héroes civiles firmaran la declaración magistralmente escrita por Juan Germán Rocio, nuestro país sigue luchando por ser una nación libre, no supeditada al yugo de ninguna potencia extranjera, y donde podamos decidir en libertad y entre los venezolanos nuestro propio destino. Nuestra lucha de hoy es heredera directa de esa gloriosa gesta de 1811.
La lucha por la libertad está arraigada en nuestra identidad nacional. El ímpetu que movió a los patriotas de las 7 provincias en 1811 es el mismo ímpetu que nos mueve a todos los venezolanos que hoy luchamos por un cambio. La lucha por recuperar la libertad y la democracia de Venezuela también ha cobrado muchos muertos. Desde Franklin Brito hasta el joven Basil da Costa, desde Robert Redman, pasando por Juan Pablo Pernalete hasta Fernando Albán. Junto a una interminable lista han sido muchos los mártires que se han sacrificado y han dejado su sangre regada en el asfalto por ver libre a nuestra patria. Hoy, 211 años después de que en la Capilla Santa Rosa de Lima selláramos con tinta indeleble nuestro ineludible compromiso de ser una nación independiente, Venezuela y las nuevas generaciones demandan de sus líderes un nuevo compromiso y sacrificio por la patria. Dejemos a un lado los egos, el individualismo y las mezquindades. Pongamos a un lado el partidismo agudo y el sectarismo. Posterguemos las ganancias personales y antepongamos el interés de la patria. Hagamos de la libertad y la democracia la causa que nos une y evitemos que minúsculos detalles nos separen. Hermanos venezolanos, unidos y con el cambio como única meta, derrotaremos la opresión y le dejaremos a nuestros hijos un país libre. Divididos nos pondremos a merced del despotismo. Llegó la hora de hacer un sacrificio adicional por la libertad de Venezuela. Llegó la hora de embarcarnos hacia nuestra definitiva independencia. Parafraseando a Juan Germán Rocio, llegó la hora de que cooperemos todos hasta la derrota de la tiranía y empecemos a construir la Venezuela que todos soñamos. ¡Que viva Venezuela libre e independiente! Muchísimas gracias, diputadas y diputados, en esta conmemoración de la firma del Acta de Independencia. 211 años de una decisión, 211 años de un compromiso no solamente con la libertad, sino también con las consecuencias de ser libres. Una responsabilidad, además, de responder a una nación, una república naciente en ese momento y hoy una que resiste a través de este Parlamento Nacional, que resiste a través de sus ciudadanos que no se acostumbran a vivir en una tragedia, que no se van a acostumbrar a vivir en la lejanía de exiliados, de inmigrantes, de la añoranza de un país que fue productivo y que hoy, insisto, resiste. La resistencia de la democracia y la libertad reside entonces en esos venezolanos, en este Parlamento Nacional que no se va a acostumbrar. Hoy más que nunca la unión de todos los venezolanos, de los diputados, de la alternativa democrática, de los que resisten democráticamente, va a ser entonces la piedra fundamental, la firma, el compromiso con Venezuela, con la región y por supuesto con nuestra democracia y la libertad. Hoy conmemorar significa comprometerse. Hoy celebrar significa que no nos hemos rendido, ni lo vamos a hacer ante la tiranía. Hoy Venezuela entonces es un país en resistencia, hoy este Parlamento es un Parlamento en resistencia, que está comprometido con no solamente lograr una independencia, sino por supuesto hacer renacer la república. Para los venezolanos nuestro compromiso intacto, el compromiso de seguir hasta lograr la libertad de Venezuela. Así que este 5 de julio sirve entonces para renovar los votos y el compromiso con todo un país, con toda una república, no solamente con sus venezolanos en Venezuela, sino alrededor del mundo, que no se han desapegado, no se han desarraigado de ninguna manera con valores que nos han puesto en la calle, que nos han puesto a luchar, que nos han construido y hemos construido mayoría, y el compromiso intacto entonces con cada uno de esos venezolanos. Agotada la materia por la cual fue convocada esta importante sesión, se levanta y se convoca para el próximo martes. Dios los bendiga, diputadas y diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.